Un colombiano que rechazó a Colombia, que escapó de la violencia de Nariño con un par de botines como único equipaje, acaba de marcar su tercer gol en el Mundial 2026 con la camiseta de México. Y la pregunta que divide a una nación entera es esta: ¿Julián Quiñones es el héroe que México necesitaba o el parche que México no debería necesitar? Quédate, porque lo que te voy a contar hoy va mucho más allá de los goles. Para entender por qué Quiñones genera tanta controversia, necesitas entender de dónde viene. Nació en Magüí Payán, Nariño, una zona del Pacífico marcada durante años por la pobreza y la violencia colombiana. No es exageración, es la realidad de donde salió este chico. El fútbol fue literalmente su boleto de salida. Empezó en un proyecto llamado Fútbol Paz, que trabaja con niños de zonas vulnerables, y a los 17 años, con lo poco que tenía, cruzó la frontera y llegó a México para jugar en las fuerzas básicas de Tigres. Ese dato solo ya dice todo sobre el tipo de persona que es Julián Quiñones. Pero eso no es lo que genera el debate cuando entiendes lo que pasó después. En mayo de 2023, Colombia lo llamó para una fecha FIFA. Quiñones tenía historia con la selección colombiana en categorías juveniles. Había jugado el Sudamericano Sub-20, había sido campeón con Colombia en los Juegos Centroamericanos. Colombia lo conoció, lo quería, y le extendió la invitación oficial para representar a su país de nacimiento en la selección mayor. Y él ni leyó la carta. Sus propias palabras, dijo textualmente que ni siquiera leyó la convocatoria de Colombia porque ya tenía claro lo que quería: esperar el llamado de México. Su proceso de naturalización estaba avanzado y su decisión ya estaba tomada. En octubre de 2023, recibió oficialmente la nacionalidad mexicana y gritó con todas sus fuerzas: ¡Viva México!, frente a las cámaras. Ahora, eso tiene dos lecturas completamente opuestas. La primera es la romántica. Un hombre que construyó su vida en México, que ganó títulos en México, que ama genuinamente a un país que lo acogió cuando era un chico sin nada y que tomó la decisión más lógica del mundo dado todo lo que México le dio. La segunda lectura es la que genera el debate. Un jugador que Colombia no priorizó lo suficiente, que encontró en México una oportunidad más fácil de llegar a un mundial y que tomó una decisión más estratégica que emocional. ¿Cuál es la verdad? Esa es exactamente la pregunta que quiero que me respondas en los comentarios. Pero dejemos el debate identitario un momento y hablemos de fútbol puro, porque los números de Quiñones son imposibles de ignorar. En Arabia Saudita, la temporada que acaba de terminar antes del Mundial, Quiñones metió 37 goles en 35 partidos. ¡37 goles! Y para que entiendas la dimensión de ese número, ese rendimiento lo ubicó como el máximo goleador de la Saudi Pro League por encima de Cristiano Ronaldo, un colombiano mexicano de Nariño superando en goles a Cristiano Ronaldo en la misma liga. Eso no es un detalle menor. Sin embargo, con la selección mexicana, antes del Mundial, en 22 partidos había marcado solo 2 goles. ¡2! El mismo jugador que destroza defensas en Arabia llegaba a la selección y desaparecía. Y eso alimentó durante meses la crítica de una parte de la afición que decía que Quiñones era un jugador de ligas menores que no funcionaría en el máximo nivel internacional. El Mundial llegó y Quiñones respondió de la única manera que no deja espacio para la interpretación: con goles. Primero ante Sudáfrica, al minuto 9, el primer gol de todo el Mundial 2026. Luego ante Chequia, convirtiéndose en el jugador naturalizado con más goles en una misma edición mundialista, con México, superando el récord de Antonio Naelson Sina del 2006. Y hoy ante Ecuador, su tercero, 3 goles en 4 partidos, en el momento que más importa. Y aquí viene la parte que realmente me interesa analizar, porque es donde la conversación se pone interesante de verdad. Hay un sector de la afición mexicana que sigue sin aceptar a Quiñones plenamente, no porque juegue mal, eso ya no se puede argumentar con 3 goles en un mundial, sino por algo más profundo: la sensación de que México está dependiendo de jugadores nacidos en otros países para competir en su propio mundial. Y eso abre una pregunta filosófica sobre el fútbol mexicano que vale la pena hacerse.
¿Qué dice de la salud de un sistema de desarrollo de talentos que su máximo goleador en el mundial propio sea un jugador formado futbolísticamente en otro país? Porque Quiñones llegó a México a los 17 años con las habilidades ya formadas. México lo perfeccionó, le dio estructura, le dio liga competitiva, le dio grandes clubes, pero el diamante en bruto lo hizo Colombia, y México tomó ese diamante, lo pulió y ahora lo está usando para intentar ganar su propio mundial. ¿Eso está mal? No necesariamente. Las naturalizaciones existen en todo el fútbol mundial y son completamente legales y legítimas. Francia ganó el Mundial de 1998 con un equipo lleno de jugadores de origen africano. Pero en el caso de México, en su propio Mundial, frente a su propia gente, la pregunta de por qué el máximo goleador del equipo no es un jugador formado en las canteras mexicanas tiene una incomodidad real que la afición siente, aunque no siempre sepa articularla. Ahora, para ser completamente justo, quiero hacer la defensa de Quiñones, porque se la merece. Este hombre eligió a México cuando no tenía que hacerlo. Colombia lo hubiera recibido. Hubiera podido jugar un mundial con Colombia, un equipo históricamente más competitivo a nivel sudamericano, y eligió México. Eso no es poca cosa. Eso es una declaración de amor real a un país que lo acogió cuando era un adolescente sin nada. Además, en México construyó absolutamente todo. Tigres, Atlas, el bicampeonato histórico con los rojinegros rompiendo 70 años de sequía, América, Arabia. Todo lo que Quiñones es como profesional lo construyó en México. No es un jugador que llegó de afuera a tomar el lugar de alguien más. Es un jugador que se hizo en México, que pagó su lugar con rendimiento real durante casi una década y que ahora está respondiendo en el momento más grande de su carrera. Y hay un dato más que creo que es el más importante de todos. Quiñones nació en una de las zonas más violentas y pobres de Colombia. El fútbol fue su única salida. México le dio esa salida cuando Colombia no lo estaba mirando todavía. La lealtad que él tiene a México no es calculada, es genuina. Y los 3 goles en este mundial son la prueba más contundente posible de que esa lealtad va en serio. Y aquí está mi postura final, la que probablemente no le va a gustar a todos. El debate sobre si Quiñones merece o no ser considerado mexicano es el debate equivocado. El debate correcto, el que México realmente necesita tener, no es sobre Quiñones, es sobre por qué México necesita a Quiñones. Un país con la infraestructura futbolística de México, con la Liga MX, con la cantidad de niños que juegan fútbol, con la pasión que tiene esta nación por el deporte, no debería depender de naturalizaciones para encontrar a su máximo goleador en un mundial. Eso no es una crítica a Quiñones. Es una crítica al sistema de desarrollo de talentos mexicano que lleva décadas sin producir delanteros de élite de manera consistente. Quiñones no es el problema. Quiñones es el síntoma de un problema más grande. Y mientras México sigue celebrando los goles de Quiñones sin hacerse esa pregunta incómoda, el problema va a seguir ahí, esperando al siguiente mundial. Dime tú en los comentarios, ¿Quiñones es el héroe que México necesitaba o el parche que México no debería necesitar? Voy a leer todos los comentarios y te respondo personalmente a los primeros 100. Dale like si este análisis te hizo pensar diferente. Suscríbete para seguir el Mundial sin filtros. Y en el próximo video analizamos al rival de México en octavos. Nos vemos ahí.